Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Juanca y esto es Menserrega, asesorías en materia penal. Y en esta oportunidad, habida cuenta que nos encontramos dentro del capítulo de autoría y participación, lo que vamos a trabajar en esta ocasión es un apartado temático relacionado a la teoría de la accesoriedad, que no es otra cosa sino un criterio orientado a poder hacer extensiva la responsabilidad penal del partícipe. Si bien es cierto, existe un dicho: la suerte de lo accesorio corre la suerte de lo principal. Y la idea justamente es que esto se cumpla. ¿Cómo es que se logra? Precisamente a través de la aplicación de la teoría correcta, de la teoría adecuada de la accesoriedad. ¿Esto qué significa? Que la teoría de la accesoriedad no es una sola. De hecho, dogmáticamente se concibe hasta 4 de ellas. Y justamente la idea es poder identificar cuál de estas 4 es la que va a aplicarse por recomendación para cada ordenamiento, por no decir a todos, y de esta manera se puede evitar absurdos, impunidades o situaciones similares que carecen de coherencia. Para no entrar en tantas abstracciones, vamos a proceder con la explicación gráfica de cada una de ellas. Siendo 4 las teorías de la accesoriedad, vamos a dividirlas cada una con un respectivo color. En este caso, vamos a hablar de la accesoriedad mínima. Accesoriedad mínima. Seguidamente vamos a referirnos a la accesoriedad vamos a completar aquí con las demás. La primera de ellas es la accesoriedad mínima. Eso es lo que quería primero asegurar aquí con hiperaccesoriedades. Comenzamos con la accesoriedad mínima. Acto seguido vamos a hablar de la accesoriedad limitada. Luego la accesoriedad extrema. Y finalmente pues la hiperaccesoriedad. Entonces, para poder hacer esto más didáctico en la explicación, voy a anticiparme para decir lo siguiente. En nuestro ordenamiento de estas 4 teorías de la accesoriedad, la que se aplica es la segunda, esa de aquí, la accesoriedad limitada. Y de hecho es la teoría que se recomienda hacer aplicable en todo ordenamiento. ¿Por qué? Porque justamente es esta misma la que permite que la suerte de lo accesorio corra la suerte de lo principal. Entiéndase, la suerte del partícipe, llámese cómplice o instigador, pueda ser sancionado con la misma pena que la que se le impone al autor del delito. ¿Correcto? Entonces justamente estas teorías de accesoriedad sirven justamente para poder hacer una medición hipotética de qué podría ocurrir en caso de que ocurriese alguna situación donde intervienen un autor y un partícipe, y buscar la forma de que ambos respondan, pero de una manera ecuánime. ¿Cómo así? Vamos a ver con ejemplos en cada una de las teorías.
Comenzando por la accesoriedad mínima. En los casos de la accesoriedad mínima, lo que se busca es lo siguiente. Se dice que el partícipe solamente va a ser responsable si es que el autor realiza una conducta típica. Vamos a solamente la letra T. Una conducta típica, en este caso antijurídica, culpable, punible. En la accesoriedad mínima se exige que el partícipe sea responsable penalmente si y solo si el autor realiza una conducta típica. Es decir, no se necesita que el autor realice una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, sino solamente que sea típica. Y si esto ocurre, entonces el partícipe, llámese el instigador o el cómplice, van a responder penalmente por lo hecho por el autor. Lógicamente se entiende que para esto el partícipe tiene que haber cumplido una intervención en la comisión del delito. Es decir, recordemos que el cómplice es aquel que colabora dolosamente con la consumación de un delito, en tanto que el instigador es aquel que dolosamente determina a otro a cometer un delito. Cuando se dice que determina a otro, implica ¿qué cosa? Que influye psicológicamente en él, ya sea a través de medios persuasivos, convencimiento, una forma pacífica, una forma cordial, o inclusive mediante empleo de violencia o amenaza, siempre y cuando sean de una mínima intensidad. Porque si estamos hablando de empleo de violencia o amenaza de gran intensidad, ya deja de ser instigación y pasa a ser autoría mediata, ¿no es cierto? Por dominio de la voluntad a través de coacción, inducción, error, etc. Entonces, vamos con un ejemplo para hacer esto mucho más entendible. Supongamos que yo me encuentro regando mi jardín y yo vivo en un departamento en primer piso. En el segundo piso del edificio vive una señora ya mayorcita, de tercera edad, que vive sola, y entonces ella también está ahí en su balcón regando sus plantitas y se percata que viene un sujeto en moto con una actitud sospechosa y saca un arma y empieza a cargarla y se percata que este sujeto me está mirando de forma muy constante y entonces ella asume que me va a disparar, que se trata de un sicario. Y cuando se percata y se convence que efectivamente es así, lo que va a hacer es inmediatamente alertarme, ¿no? Le van a disparar a Juanca, le van a disparar a Juanca. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Abre su cajón y saca el arma de su hijo. Entonces, Juanca, ven. Y me suelta el arma. Y yo, gracias, doña Panchita. Ya tengo el arma que me dio la señora. Apunto al sujeto, me anticipo y le disparo. Y yo acabé con su vida, yo lo reduje. Entonces, a la luz de estos hechos, analicemos cómo se resuelve según la teoría de la accesoriedad mínima. ¿Quién fue partícipe aquí? La señora, ¿no es cierto? Mi vecina. ¿Por qué? Porque ella colaboró dolosamente con la consumación de un homicidio, ¿no es cierto? Colaboró. La pregunta es, ¿y quién es autor? Yo. Porque yo cometí el homicidio. ¿Hay una conducta típica de homicidio o no? El artículo 106 dice el que mata a otro, ¿no es cierto? En el Código Penal, el que mata a otro será sancionado con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Ok. Entonces, ¿hay o no hay una conducta típica de homicidio? El tipo penal dice de ello, y yo realicé una conducta que va a guardar adecuación con ese dispositivo legal. Por tanto, hay tipicidad de homicidio. La pregunta es, ¿habrá antijuricidad de homicidio? ¿O es que acaso se trata de una conducta justificada?
porque yo le disparé a este sujeto no con el vil propósito de acabar con su vida, porque tengo alma de asesino, sino simplemente para defenderme, ¿no es cierto? Actué en legítima defensa propia, porque no se olviden que existe la legítima defensa impropia, que es la legítima defensa en favor de terceros. En este caso fue legítima defensa propia. Me defendí, usando el arma de fuego que la vecina me alcanzó. Entonces, se trata de una conducta típica de homicidio, pero no es antijurídica porque está justificada. Actúa en legítima defensa, y la legítima defensa excluye la antijuricidad formal, es decir, que no se trata de una conducta contraria al ordenamiento jurídico, sino que por lo contrario se trata de una conducta justificada, una conducta con arreglo al ordenamiento jurídico, una conducta que está consentida por el derecho porque justamente me concede a mí la oportunidad de defenderme ante una agresión ilegítima. Entonces, no hay antijuricidad y por consiguiente se entiende que el análisis ya carecería de sentido, ante lo cual pues se descarta también la culpabilidad y la punibilidad. Entonces, se trata únicamente de una conducta típica. Y las conductas típicas, per se, las conductas típicas únicamente, o conductas típicas que no son ni antijurídicas, ni culpables ni punibles, no constituyen delito. Por lo tanto, yo como autor, ¿voy a responder penalmente o no? Claramente no, ¿no es cierto? La legítima defensa hace que la conducta típica se quede como tal, y con una conducta que es únicamente típica, no alcanza para atribuirme responsabilidad penal porque está justificada. La pregunta aquí es, ¿y qué va a pasar con la vecina? La señora que colaboró dolosamente con la comisión de ese homicidio, porque igual, hay tipicidad de homicidio, ¿no es cierto? Queda claro de que yo no voy a responder porque yo me defendí. Pero la señora, según la teoría de la accesoriedad mínima, el partícipe va a responder penalmente cuando el autor realice una conducta típica. ¿Hay o no hay una conducta típica aquí de homicidio? Sí. Pero está justificada y por eso yo no respondo. Pero está la conducta típica. Eso no lo cambia nadie. Y por tanto, la señora, la vecina mía, en calidad de cómplice de ese homicidio, aun cuando fue justificado, igual respondería penalmente, en calidad de cómplice. Entonces, nótese el absurdo aquí, ¿no? Se supone que el autor no va a responder porque actuó justificadamente en legítima defensa, pero la persona que lo ayudó a defenderse sí va a responder penalmente. ¿Se dan cuenta? Eso justamente es lo que se busca evitar con esta clase de teorías un tanto absurdas de la accesoriedad. Por esa razón es que la teoría de la accesoriedad mínima no es recomendable hacer de aplicación en ningún ordenamiento. Y de hecho es la razón por la cual en el nuestro, cuando menos, no se aplica. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ir directamente a la accesoriedad extrema. Vamos a omitir la accesoriedad limitada y vamos a dejarla para el final, para que se entienda mucho mejor. Con la accesoriedad extrema ocurre lo siguiente. Igual, tenemos un partícipe, llámese cómplice o instigador, que va a responder penalmente si y solo si, o siempre y cuando el autor realice una conducta típica, antijurídica y culpable. En la teoría de la accesoriedad extrema se exige que el partícipe, llámese cómplice o instigador, responda penalmente solo si es que el autor realizó una conducta típica, antijurídica y culpable. No se exige punibilidad, hasta culpabilidad no más se exige. ¿Cómo sería esto? Vamos con un ejemplo. Un ejemplo, lógicamente, en el entendido de que se explique el por qué
la accesoriedad extrema no tendría por qué aplicarse, del mismo modo como ejemplifiqué con la accesoriedad mínima. Fíjense aquí. Estoy ahí limpiando mi carro y aparece por aquí el pequeño Richard, con su uniforme de colegio, con su mochila y el ojo morado. ¿Qué te pasó? Ah, Juanca, yo estoy harto, ya siempre ahí con el bullying en ese colegio. ¿Bullying? ¿Quién te hace bullying? Ese gordo abusivo que está allá, ¿lo es? ¿Cuál es? Sí, ese. Siempre me pega, me quita la comida de la lonchera. A varios niños les hace eso. ¿Ya? ¿Puedes prestarme tu pistola, Juanca? Para agarrar los plomazos limpios y así ya me libro de él para siempre. ¿Mi pistola quieres? ¿Puedes o no, Juanquita, por favor? A ver, un ratito. Y voy, ya que está. Pero por favor, me la traes limpiecita, no quiero mancha de sangre, no, por favor. Sí, Juanca, no te preocupes. Muy amable de tu parte, tú siempre tan buena persona. Gracias. Y entonces pues le presto mi arma, y entonces va, pues, ¿no? Lo acribilla a balazos, se toma selfies, le pone una manzana, ¿sí?, al gordo, y lo sube a las redes, o sea. Bueno, y me devuelve lógicamente la pistola, ¿no? Porque fue prestada, no regalada. Entonces, ¿cómo se resuelve esto a la luz de la teoría de la accesoriedad extrema? ¿Quién es partícipe aquí? Yo, ¿no es cierto? ¿En calidad de qué? En calidad de cómplice. Yo colaboré dolosamente con la consumación de un homicidio, ¿no es cierto? Yo colaboré con el pequeño Richard entregándole mi arma, prestándole mi arma. ¿Quién fue autor? Este niño, este escolar. ¿Cometió una conducta típica o no? ¿Típica de homicidio o no? ¿No es cierto? Claro que sí. Realizó la conducta típica de homicidio, el que mata a otro. Y realizó la conducta típica, mató a otro. Es una conducta antijurídica. Matar es una conducta desaprobada por el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? No está justificada, antijuricidad formal, y además lesiona el bien jurídico del gordo abusivo, su vida, antijuricidad material. Y por tanto, ambas exigencias de la antijuricidad se cumplen, por lo cual hay también antijuricidad plena. Tenemos conducta típica y antijurídica. ¿Será culpable? ¿Será culpable? ¿Habrá culpabilidad en este ejemplo? ¿Tiene culpabilidad un escolar menor de edad? 14 años tiene. No, no es cierto, porque para hablar de culpabilidad se exige primero ¿qué cosa? Imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo hemos visto. Reprochabilidad. El hecho por el cual el sujeto se encuentra en plena capacidad de comprender el carácter delictuoso de su acto y al mismo tiempo poder determinar su conducta conforme a esa comprensión. Y hemos dicho muchas veces que los menores de edad no comprenden el mensaje de la norma penal, no comprenden la dinámica sancionadora de la pena para fines de resocialización, porque eso es aplicable para imputables, y por tanto pues un menor de edad inimputable no comprende el carácter delictuoso de su acto, por un tema de inmadurez, un tema de falta de consolidación en el desenvolvimiento, en el contexto de desarrollo, en fin, como quieran ustedes verlo, pero lo cierto es que es inimputable. Entonces, el autor, este escolar, realizó una conducta típica y antijurídica, pero llegó a culpabilidad conforme a la exigencia de la accesoriedad extrema. No, no es cierto. Entonces, ¿qué se supone que ocurre aquí? La conducta es típica y antijurídica, pero no es culpable. Él no va a responder, el escolar, o al menos no responderá penalmente, ¿no es cierto? Va a ser sancionado en todo caso como menor infractor, ¿no es cierto? Y se le impondrá esa medida de seguridad conocida como internamiento
para menores, ¿no? La medida socioeducativa, ¿no? Con internamiento y maranguita seguramente. Pero penalmente no va a responder. Pregunta, si el autor, o sea, este escolar, no responde penalmente, yo como partícipe, como cómplice, ¿responderé penalmente? Tampoco, ¿no es cierto? Porque se exige que también la conducta que el autor realice sea culpable. Y el cómplice en este caso no respondería tampoco, porque está condicionado a ¿qué cosa? A lo que haga el autor. Y si el autor no realiza una conducta culpable también, se exige tipicidad, antijudicial y culpabilidad. Entonces el partícipe, en este caso yo, por el hecho de haberle prestado mi arma para que cometa ese homicidio, este escolar, haría que yo tampoco sea responsable penalmente. Entonces ahí está otro absurdo, impunidad para ambos. Y por eso es que la teoría de la accesoriedad extrema, en este caso, no sirve y por tanto, repito, esta tampoco es recomendable para hacerla aplicable a algún ordenamiento. ¿De acuerdo? Y de hecho, es la razón también por la cual en nuestro ordenamiento no se considera. ¿Correcto? Finalmente, la hiperaccesoriedad. En el caso de la hiperaccesoriedad, y hacemos el mismo ejercicio, considerando a un partícipe que va a ser sancionado siempre y cuando el autor realice una conducta, acá sí se exige absolutamente todo, una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Acá se exige absolutamente todo. Por eso se llama hiperaccesoriedad. ¿Qué significa? Que si el autor no realiza una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, el partícipe no va a responder penalmente. Ejemplo. El autor tiene un hermano, vive con él, y como sabe que a él no le gusta depositar su dinero en el banco o en cualquier otra entidad financiera, todo lo guarda dentro de una caja de zapatos. Varios billetes tiene ahí, en caja de zapatos, y debajo de su cama. Y lógicamente el hermano, como es desconfiado, cierra siempre su puerta con seguro y tiene llave. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le dice a su amigo: ¿tendrás una ganzúa que me puedas prestar para poder abrir la puerta y quedarme con la plata de mi hermano? Porque tiene mucha plata, él ya, ¿para qué quiere tanto? Ya, un poquito que me dé, ¿no? Una ganzúa, a ver, tengo, aquí te presto. Y me entrega la ganzúa, ¿no? A mí no, bueno, el sujeto este. Y con la ganzúa fuerza la chapa de la puerta, entra al dormitorio de su hermano y se apodera del dinero que estaba debajo de su cama. Hurto. Si se quiere, agravado, ¿no? Porque hurto, en este caso, vamos a decir, pues el agravante de ruptura de obstáculo. Y entonces habría que preguntarnos: ¿el autor realizó una conducta típica de hurto? Sí, ¿no es cierto? El que se apodera de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndole el lugar donde se encuentra, etc. Y el sujeto realizó esa misma conducta. Entonces hay una conducta típica, hay adecuación de la conducta a lo que establece el tipo penal. Hay tipicidad. ¿Hay antijuricidad? ¿O es que esa conducta de hurto está justificada? No, es cierto, no es una conducta justificada. Entonces es una conducta contraria al ordenamiento jurídico, en cuyo caso hay antijuricidad formal, y también lesiona el bien jurídico del titular, que es el patrimonio, antijuricidad material. Entonces hay antijuricidad también, antijuricidad plena. ¿Habrá culpabilidad? Ahí sí, habrá culpabilidad porque es un sujeto imputable, ¿no? Reprochable, que tiene capacidad suficiente para comprender el carácter delictuoso de su acto,
tenía conocimiento del antijuricidad de su conducta, tenía conocimiento del injusto penal que estaba realizando, y además se le podía exigir que actuase de otras formas. Tenía varios caminos para elegir, pero eligió el camino del mal. Se decantó por, de todas maneras, llevar a cabo la conducta criminal de hurto. ¿Se le pudo exigir? Sí, se le pudo exigir, pero él eligió el camino del delito. Y por tanto, hay conducta típica antijurídica culpable. ¿Y será punible o no? Fue un hurto. Es una conducta que constituye delito, con nombre propio, hurto. ¿Pero será punible? Un hurto en agravio de su propio hermano, con quien vive. Dice el artículo 208, en calidad de excusa absolutoria, que no son punibles los hurtos, daños, apropiaciones y defraudaciones, sin perjuicio de la reparación civil, en agravio de los hermanos si se viviera con ellos, ¿no? Si viviesen juntos. Así dice la norma. Entonces, esa conducta típica, antijurídica y culpable, o sea, una conducta que constituye delito, no va a ser punible, no va a ser sancionable, no va a ser reprimible penalmente, no va a ser justiciable penalmente. No tendrá castigo. Por tanto, si la hiperaccesoriedad exige tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad en ese acto, queda claro de que lo último es lo que va a acabar faltando. Y por tanto, ese sujeto, ese autor, no va a responder penalmente, ¿no es cierto? Porque su conducta no es punible. ¿Qué va a pasar entonces con el partícipe? Con el cómplice, con el que le prestó la ganzúa a este sujeto para que entrara el otro al cuarto de su hermano y se apoderara del dinero. ¿Responderá penalmente también o no? Según la teoría de la hiperaccesoriedad, solamente va a responder si se cumple todo, y no se ha cumplido todo, porque no hubo punibilidad. Entonces, por esa razón, según la teoría de la hiperaccesoriedad, el sujeto que realiza esta conducta no punible, este hurto, delito de hurto no punible, no va a responder, y por tanto tampoco responderá el partícipe, tampoco responderá el cómplice. Ese es el otro absurdo que se produce a nivel de hiperaccesoriedad. Hiperaccesoriedad. Exige que la conducta sea típica, antijurídica, culpable y punible. Si no se cumple todo, entonces el partícipe no responderá. Entonces justamente la idea es evitar esto, ¿no es cierto? Impunidades absurdas. Por eso es que, ahora sí, entramos a lo que es la accesoriedad limitada. Nótese con cada uno de los ejemplos cómo la cosa es mucho más coherente. El ejemplo de aquí fue yo regando mi jardín, mi vecina en el balcón, se percata que viene un sicario, va a dispararme, me presta su... ¿no? Juanca, toma el arma de su hijo, gracias, y con esa arma me defiendo del sicario. Actué en legítima defensa. Según la teoría de la accesoriedad ilimitada, fíjense, se dice que el partícipe solamente va a responder penalmente cuando el autor realice una conducta típica y antijurídica, nada más. Solamente se exige que la conducta realizada por el autor sea típica y antijurídica. Esa es la teoría de la accesoriedad que se aplica en nuestro ordenamiento, la teoría de la accesoriedad limitada. Accesoriedad limitada. ¿En qué consiste? Consiste en el hecho por el cual el partícipe, llámese cómplice o instigador, va a responder penalmente solo si es que el autor realizó una conducta típica y antijurídica. Típica y antijurídica. O sea, un injusto penal. Ya no se exige que sea culpable, ya no se exige que sea punible. Solamente que sea típica y antijurídica. Con el ejemplo que estábamos viendo, si la vecina me presta el arma de su hijo para yo defenderme,
y actuar en legítima defensa, matando a este sicario, entonces queda claro que yo me he defendido, he actuado matando a este sujeto, por tanto hay una conducta típica, pero no es una conducta antijurídica porque yo me defendí. Entonces, con esto quiere decir que yo no voy a responder penalmente. Y la señora y la vecina, a la luz de la accesoriedad limitada, ella tampoco va a responder, porque se exige que la conducta sea típica y antijurídica. Aquí solamente va a quedarse en típica, porque antijurídica no es, porque es una conducta justificada. Entonces eso significa que ninguno de los dos va a responder penalmente. ¿Se entiende? En el ejemplo de la accesoriedad extrema, viene el escolar, me pide que le preste yo mi arma para matar al gordo abusivo que le hace bullying, ¿no? Entonces, lo acribilla a balazos, sube el cuerpo a sus redes, en fin, y me devuelve el arma. Según la teoría de la accesoriedad limitada, que se exige que la conducta sea típica y antijurídica, habría que preguntarnos, yo soy partícipe, yo soy cómplice, yo le presté mi arma, autor es este menor que disparó a matar a ese gordo abusivo que le hacía bullying, y por tanto realizó una conducta típica de homicidio. Mató a otro conforme a lo que el tipo penal de homicidio establece. Exige matar a otro. Adecuación típica. Hay tipicidad. ¿Habrá antijuricidad o no? Matar es una conducta que está desaprobada por el ordenamiento jurídico. No es una conducta justificada. Aquí no se mató en legítima defensa. Acá sí se mató con un vil propósito. Por venganza. Entonces, ¿hay antijuricidad? Hay antijuricidad también. Formal y material. Ambas. Ya tenemos un injusto penal. Hasta ahí. Ya tenemos conducta típica y antijurídica. ¿Habrá culpabilidad? Hemos dicho que el escolar, por ser menor de edad, no es imputable. Y si no hay imputabilidad, tampoco habrá culpabilidad. Pero bueno, quedémonos con lo que nos exige la accesoriedad limitada. ¿Responderá penalmente o no este escolar? Él no va a responder penalmente. Penalmente. Pero yo que le presté mi arma, aquí sí, ¿no es cierto? Porque yo le presté mi arma para que este sujeto realizara, siendo inimputable, una conducta típica y antijurídica. Y si se cumplió la exigencia de la conducta típica y antijurídica, el injusto penal, entonces el cómplice, en este caso el partícipe en calidad de cómplice, yo sí responderé penalmente, según la teoría de la accesoriedad limitada. En este ejemplo, entonces, sí respondería, si aplicamos el criterio de la accesoriedad limitada. ¿Se dan cuenta? La accesoriedad limitada nos evita absurdos de impunidad. Aplicando el ejemplo de la hiperaccesoriedad. Quiero apoderarme el dinero que tiene mi hermano guardado en una caja de zapatos debajo de su cama y en su dormitorio que está cerrado siempre con llave. Le pido a mi amigo que me preste una de sus ganzúas para forzar la chapa de la puerta, entrar a ese dormitorio y llevarme el dinero. Él va a ser el partícipe, yo seré autor. ¿Realizo una conducta típica o no de hurto? Hay conducta típica, sí. ¿Hay antijuricidad? ¿El hurto es una conducta contraria o no al ordenamiento jurídico? Es contrario al ordenamiento jurídico y además lesión del bien jurídico, patrimonio. Antijuricidad formal, antijuricidad material. Listo. Ya tengo hasta ahí un injusto penal. ¿Es conducta culpable? Sí, también. Porque es un sujeto imputable, etcétera, etcétera. Y punibilidad. No habrá punibilidad porque es una conducta que está sujeta a excusa absolutoria. Entonces, el autor no va a responder penalmente porque su conducta no es punible. Pero el partícipe, el que me prestó la ganzúa, ¿va a responder o no penalmente? Se exige, según la teoría de la accesoriedad limitada, que solamente la conducta sea típica y antijurídica.
Y en este ejemplo hubo al menos una conducta típica y antijurídica, suficiente para que ese sujeto responda penalmente. Entonces, conclusión. Estas teorías de la accesoriedad, mínima, limitada, extrema y de hiperaccesoriedad, son criterios a través de los cuales se gradúa, se grafica, se analiza en qué medida el partícipe podrá o no responder penalmente de una forma coherente, ¿no es cierto? Coherente, dependiendo lógicamente de lo que haya hecho el autor, ¿correcto? Porque la suerte del partícipe, llámese cómplice o instigador, siempre va a estar condicionada a lo que haga el autor. Entonces, por ese motivo es importante saber cuál de estas teorías es la que se va a tener en cuenta para aplicar en los ordenamientos. Y como hemos dicho, conclusión, en el Perú, y dicho se pasó en muchos otros ordenamientos, la teoría de la accesoriedad limitada es la más ecuánime. A la luz de la accesoriedad limitada, el partícipe, o sea, el cómplice o el instigador, solamente responde penalmente cuando el autor, cuando el ejecutor de la conducta realice cuando menos una conducta típica y antijurídica, o sea, un injusto penal. Ya no se necesita culpabilidad, ya no se necesita punibilidad. Esto es suficiente para que el partícipe responda en la medida de lo que haya hecho el autor. ¿Correcto? Entonces, esto es lo relacionado a la teoría de la accesoriedad dentro del capítulo de autoría y participación. Entonces, pueden ustedes tomar esta gráfica y complementar con las lecturas que tienen ya ustedes, que se les ha enviado, para que de esa manera puedan tener una lección ya aprendida. En caso de haber alguna duda o inquietud acerca de esta unidad, de esta cápsula en video, me la hacen saber oportunamente y yo con gusto serás absorbido. Eso ha sido todo por el instante. Me despido y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.